poquito fuerte el volumen porque Disorder me Sí, motivó. te motivaste y ahora te quedaste sordo. Bueno, una vez más le agradecemos a Julián hoy en la operación y como Gracias, verán, Julián. se pobló el piso. Ya estamos con Santi Ponce y con Romy Pichirilo, que vinieron a acompañarnos en este segundo bloque, en esta segunda hora del programa. Y ya está del otro lado María Pía López, socióloga, ensayista, escritora, investigadora, docente, entre otras cosas. Hola, ¿cómo estás, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Esto es Chauchi Palito, es un programa sobre todo de compañeros y compañeras de lo que es el ex Ministerio de Trabajo, que estamos nucleados en la vida de ATE, ahí en el organismo, pero con un montón de aportes también de otros compañeros y compañeras del mundo estatal, pero siempre también buscando encuentros, ¿no? Articulaciones, diálogos con distintas comunidades de las que también somos parte. Y bueno, desde ya te agradecemos un montón este espacio, que un poco surge también, yo lo voy a contar tal cual como fue. A mí me llega por una compañera, una socióloga compañera de nuestra agrupación, Vale Mitre, ese compendio de preguntas que generaste, que después de un domingo duro en relación a los resultados electorales, que una vez más no vimos venir, o que quizás también luego de los resultados de septiembre entramos como otra vez en cierta euforia, ¿no? Hasta yo a veces la pensaba como una euforia medio revanchista, ¿viste? Así ya, bueno, ya se van. Y es como que entonces hay un péndulo, yo lo pensaba a nivel más personal, pero también a nivel más de movimiento. Hay un péndulo en el que nos movemos que a veces no nos deja encontrar un eje para seguir nuestra construcción, que no es de la noche a la mañana, y menos después de experiencias tan traumáticas como las que vivimos recientemente con el último gobierno del peronista y como la que estamos viviendo actualmente con este experimento anarco-libertario. Así que bueno, desde ya te recontra agradecemos. Y yo quería empezar justamente por la última de las preguntas que hacías ahí, porque decía: y si nos juntamos a pensar cuáles son las preguntas que pueden hacernos caminar en el momento de mayor desorientación. Así que un poco la invitación hoy de esta entrevista es a conversar a partir de todas esas preguntas. Pero bueno, como para no hacer más larga la introducción, si querés arrancar por algún lugar. A mí hay algo en relación al fascismo, ¿no? Y entender el fascismo no como una práctica única y exclusivamente coercitiva, sino como una forma de construir subjetividad, que está ahí algo esbozado en alguna de esas preguntas que me resonó muchísimo. Así que bueno, desde esas resonancias, abrir un diálogo. Acá también los compañeros irán haciendo algunas preguntas. Bueno, nada, ¿cómo se originó ese texto y cómo venís viendo un poco lo que pasó a partir del domingo? Que bueno, no empezó el domingo, digamos, ¿no? Y eso está claro. No, bueno, retomaría lo que decías vos recién, eso de que nuestra oscilación, ¿no? De pensar que el 7 de septiembre estaba inaugurando algo que era el fin del mileísmo, o por lo menos que tenía que ver con que estábamos ante un gobierno que no tenía escenario de reelección, lo pensábamos el 7 de septiembre. Sí. Y hasta cierto entusiasmo de que podía no llegar a recomponerse en relación a los 2 años que quedaban, ¿no? A recomponer mayorías parlamentarias, etcétera. A demostrar eso, me parece que muchas personas sentimos eso, pensamos eso después del 7 de septiembre, con no poco optimismo, y entre el 7 y el 26 de octubre se produjo una recomposición brutal de la situación, donde a mí me parece que no podemos pensar lo que ocurrió sino en un contexto geopolítico mayor, ¿no? Un poco en la suma de las preguntas que estaban, sí. Quizás no estaba tan presente, pero viendo ayer el escenario de Río de Janeiro, claro. Enfatiza un poco esta dimensión que es la avanzada de Trump en toda la región, una avanzada que se está dando contra Venezuela, que produjo este acto de represión salvaje, pero también de una puesta en escena
de esa situación en Río de Janeiro por parte de un bolsonarista, 2 días después que Bolsonaro dijera que había que enfrentar el narcoestado de Lula. Y digo, ese escenario, también poner la discusión con Colombia, con Petro en el mismo sentido, me parece que está mostrando una especial belicosidad de Estados Unidos en la región, que en nuestro caso tiene otra dimensión, porque en los casos que mencioné son gobiernos, es el modo que actúa frente a gobiernos opositores, que siguen otra línea. En el caso de la Argentina, se trataba de defender de un modo también bélico la situación de un gobierno ultraderecha alineado políticamente con Estados Unidos, o con el gobierno de Trump, ni siquiera solo con Estados Unidos. Entonces ahí me parece que puse este escenario bélico para pensar que lo que ocurrió también tuvo algo de una dimensión de guerra, y que esa guerra, esa dimensión bélica tuvo que ver en las últimas semanas con la expansión para toda la población argentina de una amenaza que tenía que ver con la crisis económica, el llamado lunes negro, la debacle, el aumento del dólar y el contexto final de hiperinflación. Eso produjo como toda amenaza de terror, tiene sus efectos y de algún modo se inscribe en formas anteriores, miedos que existen en la población y que tienen que ver con experiencias anteriores, y eso funcionó, y me parece que eso no podemos sacarlo del escenario. Es decir, que todos los modos en que pensemos la recomposición del movimiento popular, que pensemos la confrontación que podemos tener con la ultraderecha, etcétera, es en este contexto de una amenaza que es una amenaza geopolítica, y donde esa amenaza del matón del mundo, digamos, se juega con todo tipo de armas. En este caso se jugó con dólares, pero con dólares que fluyeron en cantidad, pero para producir un efecto político. Ahí la cuestión es cómo pensamos en esas condiciones, que es la libertad del votante, de la votante, porque hubo una enorme cantidad de gente, el peronismo no perdió votos prácticamente, es decir, sí, hubo una gran cantidad de gente que sostuvo su voto anterior, que sostuvo su pertenencia política, su decisión, de decir, bueno, preferimos afrontar una situación crítica, pero decirle que no a un gobierno que es un gobierno de la crueldad y de que está tratando de fundar bases para una Argentina en la que no haya ni cuidado de las personas vulnerables, ni redes sociales de ningún tipo. Pero al mismo tiempo sí fue, porque mi pregunta es sobre esa cantidad nueva de gente que no había votado en septiembre en Provincia de Buenos Aires y fue a votar ahora, y que ostensiblemente fue a votar contra el peronismo, pero también fue a votar con miedo, me parece. Entonces, para mí el dilema que tenemos es como muy grave. Yo, un poco cuando vos me decías lo de las preguntas, también lo escribí un poco rápido, en el sentido que no quería empezar a escuchar y prestarle atención a un tipo de interpretaciones, que son las que rápidamente ocuparon espacio en las redes y en los medios, que era si tienen la culpa los intendentes, si tienen la culpa la cámpora, si Cristina bailó o no bailó, digamos, que son todo un tipo de cuestiones, o sea, que se equivocan de hablar, que a mí me parece que hablan al centro de una burbuja, sí, que hablan de una burbuja, pero que tampoco construyen explicaciones. Esto no se definió si un intendente puso 3 o 4 más o menos. Claro. Y que es más grave en esto. No, y que siempre apuntan más a la estrategia electoral o a la cuestión electoral, que es la que estamos el último tiempo abordando, si es mejor unidos, separados, colectora, paso, pero no a las cuestiones de fondo, digamos, con empezar a encarar debates con profundidad, ¿no? Eso porque además, si coincidiéramos en que estamos en un escenario mundial, como decíamos, pero además que que ese escenario implica una amenaza persistente sobre la vida de las personas, en muchos sentidos. Entonces también construir una alternativa política implica ofrecer, prometer, construir una cierta garantía, ¿no? A mí me parece que la estrategia electoral, como decías recién, no puede sustituir la cuestión
de las argucias, de las tácticas, digamos. No puede sustituir un problema mayor, me parece que está poniéndose en juego, que es qué se promete desde la esfera política como posibilidades reales, ¿no? Eso no está apareciendo, no lo vemos aparecer en las elecciones. Estamos lidiando con un gobierno que tiende a producir un vaciamiento muy claro de la democracia, ¿no? Que produce ese vaciamiento de la democracia poniendo, por un lado, reprimiendo la calle y por otro lado, desconociendo todas las intervenciones del Poder Legislativo, con lo cual vuelve impotente las formas de la política democrática, ¿no? María Pía, te quería hacer una consulta también en esta, digamos, en estos términos, pero se dijo, había un estudio que sacó Durán Barba que decía, bueno, que el 70 o 11 era una mayoría abrumadora de argentinos era anti-norteamericano, ¿verdad? Entonces se planteó eso y se puso, digamos, a discutir dentro de los espacios de la militancia. Se dijo un montón de veces y se creó un relato respecto de eso. Claro, nos autoconvencemos un poco. Sí. Se creó un relato. Entonces, bueno, sale Trump a decir lo que dice. Automáticamente todos nosotros y nosotras decimos, bueno, qué gran error. Esto puede llegar a tener un efecto totalmente contrario al buscado por Trump, totalmente buscado por Trump. Y después nos enteramos que, bueno, o sea, evidentemente los análisis que nosotros hacemos tienen otro correlato en la realidad. Entonces, te quería preguntar qué pensás al respecto. Evidentemente, si cambió el sujeto social de Argentina, si ya no hay tal sentimiento anti-norteamericano, o si en realidad operó para esta elección, digamos, esa amenaza de Trump, que yo cuando la escuché me reí porque dije, bueno, qué burdo, qué torpe, pero evidentemente tenía un sentido o tuvo un impacto muy grande en algunos sectores de la población. Igual no digo que haya sido un elemento sumamente definitorio, pero me parece que evidentemente hay una, y eso es lo que te consulto, hay una percepción de la sociedad que evidentemente está cambiando y nosotros evidentemente no la podemos interpretar, pero te consulto a ver qué consideras al respecto. Bueno, a mí me pasa, te diría, desde que ganó Milei, tengo una sensación de que muchas veces nosotros vemos algo que decimos, esto ya es intolerable, esto seguramente va a ser rechazado por la sociedad argentina, ¿no? El ejemplo que vos estás poniendo, nos tratan como una colonia, esto es inaceptable, y eso, sin embargo, no aparece generando el mismo tipo de repudio por parte de otras personas. Eso es lo que a mí me hace pensar mucho en la sensación de que estamos habitando, dije burbujas, pero fundamentalmente son atmósferas muy enrarecidas de la discusión política. Sí. No solo nosotros, todas las personas habitamos esos modos enrarecidos donde todo el tiempo operamos con sesgos de confirmación. Entonces nunca, que es lo que nos ofrecen las redes, los medios que leemos, escuchamos, y entonces todo el tiempo estamos ratificando aquello que ya pensamos. Eso nos está dejando muy inermes porque también yo por momentos siento que así como se producen mensajes para alimentar, ayer escuché a quien ganó la elección en Córdoba y dijo como si no estuviera hablando una fake, que entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre muchos cordobeses fueron a votar, decidieron votar a la Libertad Avanza porque se enteraron que Axel Kicillof había anunciado que iba a confiscar tierras. Lo dijo en radio. Entonces, mi impresión es que eso, digamos, y para un conjunto de personas, eso es verosímil, eso existió, del mismo modo que para nosotros existe como... es inimaginable votar a una lista que había sido encabezada por expertos. Claro. Entonces, esa sensación, es un poco la pregunta es cómo salimos de esas atmósferas enrarecidas que hoy nos están impidiendo hacer política en un sentido más efectivo. Porque es asertivo, afectivo o efectivo, ¿no? En el sentido efectivo. Luego, con eficacia. Sí. Porque solo nos podemos hablar entre convencidos. Ese es me parece el dilema que estamos teniendo y que las redes sociales
prácticamente nos inducen todos los días a hacer esa confirmación. Entonces, a reenviar los memes correspondientes para que nuestras amigas se rían y que eso nos consuela. Y entonces recuerdo mucho las conversaciones políticas de la última semana antes de la elección, donde todos mis grupos de WhatsApp era circulación de chistes, de risa, de lo bien que nos iba a ir, digamos. Todas personas interesadas en la vida política y sin embargo perdidísimas respecto a lo que estaba pasando. Entonces eso me pregunto, lo que me pregunto también es cómo hacemos para producir una sustracción, digamos, no una sustracción en el sentido de desgajarnos de la tecnología, sino de separar nuestra imaginación de esas tecnologías, separar nuestra capacidad de pensar, ¿no? Sí, muy interesante, la verdad, este diálogo. Arrancamos leyendo, imagínate, con Haas, que estuvimos en el primer bloque, teníamos que arrancar con este miércoles después de las elecciones, en un programa en el cual, no sé, venimos de entrevistar a Gabriel Catopodis después de las elecciones, a sentir un envión, a querer volver a contagiarnos, ¿no? De horizonte, de impulso militante, y bueno, dijimos, ¿cómo arrancamos esto? Nos pusimos a leer poemas. No, y además... Nos pusimos a leer poemas también desde ese sentido, de habitar el desconcierto y de encontrar nuevos registros también. Además, que decir. No, sí, perdón, que iba a decir que siguiendo un poco la línea de lo que contaba María Pía de los memes de la semana pasada, nosotros el miércoles pasado, la primera tanda, los primeros 20 minutos del programa fueron memes y videos y cosas, riéndonos de todo lo que estaban diciendo, y después tipo hoy fue como un, ay, ¿y ahora cómo hacemos? Te comerás tus propios memes. Sí, tal cual. Pero hay un tema, vos arrancás por un lugar que me parece, en términos inclusive geopolíticos, muy importante y que tiene que ver con todo lo que está pasando en Río de Janeiro en estos 2 días, con el escenario de nuestra región, con las implicancias de un gobierno de ultraderecha envalentonado como es el gobierno de Trump en Estados Unidos. Y ahí lo voy a conectar con, digamos, la dimensión del riesgo, del riesgo que estamos enfrentando en un contexto tan adverso y de avanzada sobre nuestros territorios, en el más amplio de los sentidos de esa palabra, sobre nuestras territorialidades, y digo, esta sustracción de la que vos hablas, digo, y la necesidad de una imaginación a futuro, ¿no? Yo voy a traer esto que vos planteabas, ¿no? ¿Cómo logramos una política cuya verdad no esté en el pasado, aunque el pasado sea una fuerza necesaria? Y ahí yo siento, y esto surge a partir de charlas que tenemos en el día a día con compañeros y compañeras con distintas identidades políticas, porque siento que el peronismo o que nuestros movimientos nacional populares estamos intentando, como podemos, con las herramientas que tenemos, habitar esta crisis y decir qué tenemos que imaginar de otras formas, cómo construimos de otras maneras para resignificar una idea. No sé, Ofelia Fernández en algún momento, y yo me enojé con ella, dijo, el peronismo es un compendio de ideas derrotadas. Y para mí fue una sentencia, algo que es mucho más que eso. Pero dijo, es un compendio de ideas derrotadas. Pero digo, ¿cómo habitamos una actualización de nuestras ideas? Pero ahí también, y lo voy a relacionar con una frase que se remite a la década ganada, que es que a la izquierda del kirchnerismo hay un muro. Y a la izquierda del kirchnerismo no hay un muro, y lo vimos en estas elecciones. Entonces el otro día, hablando con una compañera que es trotskista, con la que con el trotskismo nos hemos encontrado en distintas trincheras a lo largo de nuestras trayectorias militantes, cómo también repensar e interpelar a esos sectores que son del campo popular, que no se identifican con el peronismo o con el movimiento nacional popular, en un momento de riesgo y declarado, de ofensiva norteamericana contra nuestros territorios. Digo, ¿qué pensás respecto de esas posibilidades de encuentro, de rearticulaciones en un momento como este? Creo que en principio que son absolutamente necesarias. Ahí yo coincido con vos que a la izquierda del kirchnerismo hay mundo y que digamos, eso lo ha demostrado claramente, me parece, todo este año y medio, un tipo de conflictividad callejera que no necesariamente llevó adelante, condujo ni acompañó del todo el peronismo, sino que más bien fueron la izquierda, las fuerzas de izquierda las que sostuvieron más esa conflictividad callejera.
pero mi impresión es que hay esa alianza, esa transversalidad, ese encuentro, requiere mucha disposición a una generosidad que no es tan sencilla de habitar. El año pasado para mí este año, ya es tan largo este año que ya no sé qué es el pasado y qué es ahora, pero este año tuvimos por primera vez en muchos años una marcha del 24 de marzo unificada. Sí. Eso para mí fue un dato muy importante, porque tuvimos como después de años de fragmentación del movimiento de derechos humanos, la decisión de que contra el mileísmo había que construir esa fuerza común, me pareció muy clara y necesaria. También fue un año que comenzó políticamente con una marcha del orgullo antifascista y antirracista, que también fue absolutamente transversal a muchos sectores políticos, que tuvo una transversalidad equivalente para mí a lo que fue la transversalidad de los feminismos entre el 15 y el 19, es decir, que confluían todas las inscripciones partidarias y sindicales en un único movimiento, cosa que en el 18, digamos, se fragmenta y se deteriora esa posibilidad, porque la política partidaria arrastra de algún modo ante el momento electoral. Claro. Pero yo tengo la impresión de que ahora estamos en un momento en que habría una necesidad de construir eso en común. Lo voy a decir con un término que va a sonar muy antiguo, pero que es lo que es la cuestión de la soberanía. Volver a pensar una alternativa soberana, una política que sea capaz de decir que no en muchos sentidos al tipo de intervención que se está produciendo, y me imagino que son muchos los sectores que estarían dispuestos a esa conjunción. De algunos sectores con representación parlamentaria, otros sectores con representación sindical, y también muchas personas sueltas, me parece que estarían dispuestas a esa construcción de un espacio por la discusión alrededor de la soberanía y de la afirmación de la soberanía. Pero eso requiere también como muchos desplazamientos que no siempre son fáciles de hacer de parte de las personas que tienen posiciones de liderazgo, de visibilidad, digamos, que eso lo sabemos también. Digamos, en las listas electorales no siempre representan aquello por lo cual aquellos sectores o aquellas personas o aquellos núcleos discursivos que más activamente se vinculan en forma crítica, sino que en muchos casos ratifican carreras profesionales. Claro. Y eso produce una distancia que no es menor a la hora de poder conjugar fuerzas, ¿no? Porque se conjugan fuerzas para construir frentes de transversalidad, pero a la hora de la lapicera se cierran, claro, muy tradicionales, ¿no? Sí. Compás. No. Muy interesante igual. Sí, te agradecemos un montón, ya fue un rato largo. Lograste dejarnos en silencio, mantenernos calladitos un rato. Sí. Espero que no deprimidos. No. Y ese fue un sentir que habitamos en estos días. Lo que pasó el domingo no es que no había empezado el domingo. Ese registro me parece que nos dio fuerza. Y también una disposición a continuar estos caminos. Me interpela mucho esto último que traes, donde quizás también sea momento de... vos hablabas de una vieja y tan vigente palabra como la soberanía. Yo pensaba en una vieja y tan vigente idea como la del trasvasamiento, o la de generar, multiplicar referencias, espacios. Creo que más que nunca es el momento, y quizás allí... donde no está tanto ese cuello de botella de la política profesional, sea posible generar otra idea que a mí me resuena últimamente mucho: nuevos diálogos, porque no estamos hablando de cuestiones accesorias, cuando podemos advertir cómo frente a la declaración de Trump se avanza en situaciones como las que vivimos en Brasil. Digo que de a poco las vamos dimensionando. Primero aparece la noticia que espectaculariza, y después empezás a ver las tejeduras
geopolíticas que hay debajo de eso y lo que pueda venir, digamos, que tampoco lo tenemos con precisión frente a una amenaza de invasión. Digo, son muchas las cuestiones abiertas, pero al menos yo me quedo con esa necesidad de también otra idea desde abajo, a veces, ¿no? Desde el abajo, el arriba, digo, pero irradiar hacia la política profesional más que nunca, desbordarla, ¿no? Porque creo que es lo que estos tiempos necesitan, y luego también de un escenario electoral que ya culminó, y los 2 años que vendrán y que nos van a encontrar en un montón de situaciones, de luchas, de escenarios. Te agradecemos un montón, compañera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Después te mandamos el recorte y quedamos en contacto para un próximo diálogo. Dale. Gracias. Abrazo Chao, grande. María Chau. Pía. Qué bueno. ¿La canción? ¿Qué suena? Estamos cada vez más yanquis. Resistencia